Buen día, hoy les voy a explicar el tema ciclo celular, mitosis y meiosis y su importancia para la vida. El ciclo celular es el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases que se llaman G1, S, G2 y M. La fase G1 es aquella en que la célula se prepara para dividirse. Para hacerlo entra la fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN. La célula entra en la fase G2, que es cuando condensa y organiza el material genético y se prepara para la división celular. El siguiente paso es la fase M, cuando tiene lugar la mitosis, es decir, la célula reparte las dos copias de su material genético entre sus dos células hijas. Después de haber completado la fase M, entonces se obtienen dos células, de la cual solamente había una, y el ciclo celular empieza de nuevo para cada una de ellas. En esta imagen podemos observar el ciclo celular, que empieza por G1, S, G2 y M. En esta parte podemos observar que está G0. Esta fase G0 es como un estado de reposo en cuanto a la división de las células, pero las células siguen realizando sus funciones en el tejido en el que se encuentra. Una vez estando en G0, algunas células pueden volver a entrar al ciclo y seguir dividiéndose, pero otras permanecen en G0 indefinitivamente. La mitosis es un proceso de segregación cromosómica y de división nuclear seguido por una división citoplasmática que produce dos células con la misma cantidad de cromosomas y mismo contenido de ADN que la célula progenitora. La mitosis tiene 4 etapas muy importantes, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La profase es habitualmente la fase más larga y consiste en que los cromosomas duplicados se condensan y se tornan visibles al microscopio óptico. Los microtúbulos del citoesqueleto que forman el huso se desarticulan. Comienza la formación del huso mitótico. Desaparecen los nucleolos. La envoltura nuclear se dispersa en fragmentos membranosos y los centrosomas alcanzan los polos de la célula. En la metafase los cromosomas se desplazan hacia una placa imaginaria conocida como placa metafásica, que se extiende a lo largo del diámetro de la célula. La anafase es la tercera fase en la que los cromosomas duplicados son separados y se mueven hacia los polos. La telofase son las membranas nucleares que se vuelven a formar en los polos y a la nueva membrana celular se forma para crear dos células independientes. Células que se producen por mitosis. Las células que se producen por mitosis son las células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Las células somáticas son todas las células que tenemos en el cuerpo que se dividen y no se reproducen, como son las células epiteliales, las neuronas, las células musculares, las células eucariotas, los leucocitos, las células óseas y las células intestinales. Estas son algunas de las células somáticas que tenemos en nuestro cuerpo y en cuanto a estas hay muchísimas más células que tenemos. La meiosis es el proceso de división celular propio de las células reproductoras. En él se reproduce a la mitad el número de cromosomas. El propósito de la meiosis es producir gametos o células sexuales. Las etapas de la meiosis es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Son las mismas que en la mitosis, solamente que se diferencian de etapa 1 y 2. Durante la profase comienza a producirse la condensación de todo el material genético del ADN. La profase es la etapa más compleja de la meiosis y se puede dividir en las 5 fases llamadas
leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En la metafase es una etapa de la división celular. Normalmente los cromosomas individuales no son visibles en el núcleo celular. Sin embargo, durante la metafase los cromosomas se condensan y se pueden distinguir cuando se alinean en el centro de la célula en división. En la anafase los cromosomas duplicados son separados. Las cromátidas son entonces desplazadas a polos opuestos de la célula en división por el uso mitótico o meitótico para que cada célula hija herede una copia de cada cromosoma. En la telófase, en la meiosis, es la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase, es decir, todo vuelve al principio y se repite este proceso. Células que se producen por meiosis. Las células que se producen en la meiosis son las células haploides. Las células haploides son las células que se pueden reproducir, como lo son los espermatozoides y los óvulos. La importancia de estos procesos para la vida es que en la meiosis reside en que se trata del recurso por el cual se producen los gametos que participan en la producción sexual. Esto quiere decir que son los que ayudan a generar un nuevo ser. Y la mitosis es la que produce células genéticamente idénticas, que es fundamental para el crecimiento y la reparación tisular y de la reproducción asexual. Y pues hasta aquí esta breve explicación de lo que es el ciclo celular, la mitosis y la meiosis y la importancia de estos en nuestra vida.